Me llamo Poliña, aunque el nombre no es lo más importante aquí. Lo importante es la historia. Como mi vida cambió 2 veces. Como un viejo ropero que necesita reparación. Todo empezó como muchas otras historias. Nací en un barrio pequeño. Un pueblito donde las casas olían a humedad y aire fresco. Mi papá, Lev Gorbunov, escribía artículos para el periódico. Mi mamá, Tamara Pereva, era enfermera. Tenía manos cansadas y el cabello rizado. No éramos una familia de sonrisas. Pero la felicidad era simple, como el té con galletas. Así pasaban nuestros días, hasta que cumplí 14 años. Ahí fue cuando el destino me mostró que no siempre acaricia con suavidad. Era un viernes lluvioso. De esos en los que solo quieres taparte con una cobija, y no pensar en nada. Mis papás habían salido a cenar con amigos. Yo me quedé con mi abuela. Veíamos una caricatura tonta, pero acogedora. Cuando el teléfono rompió el silencio, escuché a mi abuela sollozar bajito en la cocina, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Y dentro de mí, todo se congeló. Desde ese día, los días se volvieron grises. Mi mamá murió en el accidente. Así, de inmediato. Mi papá sobrevivió, pero quedó pálido y débil en la cama del hospital. Sus piernas estaban cubiertas con una manta, pero por la mirada de los doctores y el silencio en la habitación, supe que la vida de mi padre jamás volvería a ser la misma. Me susurró con voz débil: perdóname, mi niña. No entendí por qué se disculpaba. Él no tuvo la culpa de que ese borracho tomara el volante. Años después supe la verdad: el conductor no solo chocó nuestro auto, también destrozó nuestra familia. Crecí sin mamá, y mi papá tampoco fue el mismo, pero resultó más fuerte de lo que pensé. Cuando salió del hospital, se subió a una silla de ruedas, y se sumergió en su trabajo como editor. Escribía para el periódico con una determinación feroz, como si quisiera demostrarle algo a alguien. Como si la vida todavía no hubiera terminado. Y así, mi infancia siguió bajo su mirada atenta. Me llamo Poliña, aunque el nombre no es lo más importante aquí. Lo importante es la historia. Como mi vida cambió 2 veces. Como un viejo ropero que necesita reparación. Todo empezó como muchas otras historias. Nací en un barrio pequeño. Un pueblito donde las casas olían a humedad y aire fresco. Mi papá, Lev Gorbunov, escribía artículos para el periódico. Mi mamá, Tamara Pereva, era enfermera. Tenía manos cansadas y el cabello rizado. No éramos una familia de sonrisas. Pero la felicidad era simple, como el té con galletas. Así pasaban nuestros días, hasta que cumplí 14 años. Ahí fue cuando el destino me mostró que no siempre acaricia con suavidad. Era un viernes lluvioso. De esos en los que solo quieres taparte con una cobija, y no pensar en nada. Mis papás habían salido a cenar con amigos. Yo me quedé con mi abuela. Veíamos una caricatura tonta, pero acogedora. Cuando el teléfono rompió el silencio, escuché a mi abuela sollozar bajito en la cocina, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Y dentro de mí, todo se congeló. Desde ese día, los días se volvieron grises. Mi mamá murió en el accidente. Así, de inmediato. Mi papá sobrevivió, pero quedó pálido y débil en la cama del hospital. Sus piernas estaban cubiertas con una manta, pero por la mirada de los doctores y el silencio en la habitación, supe que la vida de mi padre jamás volvería a ser la misma. Me susurró con voz débil: perdóname, mi niña. No entendí por qué se disculpaba. Él no tuvo la culpa de que ese borracho tomara el volante. Años después supe la verdad: el conductor no solo chocó nuestro auto, también destrozó nuestra familia. Crecí sin mamá, y mi papá tampoco fue el mismo, pero resultó más fuerte de lo que pensé. Cuando salió del hospital, se subió a una silla de ruedas, y se sumergió en su trabajo como editor. Escribía para el periódico con una determinación feroz, como si quisiera demostrarle algo a alguien. Como si la vida todavía no hubiera terminado. Y así, mi infancia siguió bajo su mirada atenta. Ahí estaba yo, en la silla, como si fuera parte del mobiliario. Vieja, un poco desgastada, pero aún servía. Un día, sin querer, escuché sus susurros a mis espaldas. Me da lástima por Roman, dijo María, sosteniendo la puerta de la cocina. Usó ese tono condescendiente que siempre tenía al hablar. Vera le siguió el juego. Sí, pudo haber encontrado a alguien mejor, y terminó con esta. Me quedé ahí, de pie, con un trapo mojado en las manos. Sentí el calor subir hasta mis mejillas, pero me quedé callada.
Por Roman, por la paz frágil que intentábamos mantener. Pero con cada una de sus visitas, mi paciencia se iba derritiendo, como un terrón de azúcar en agua tibia. Hasta que no pude más, me encerré en el cuarto, hundí la cara en la almohada y me dejé llevar. Roman me encontró ahí, con los ojos hinchados y los hombros temblorosos. ¿Qué pasó?, preguntó con calma, sentándose a mi lado y abrazándome por los hombros. Tu mamá y Vera me odian, por culpa de mi papá. Piensan que soy una carga para ti. Frunció el ceño y sus ojos brillaron con rabia. Eso es una tontería, Poliña. Tú y tu papá son mi familia. Si ellas no pueden aceptarlo, es su problema. Me recargué en su pecho. Sus palabras me reconfortaron. Pero la inquietud seguía ahí, como una grieta en un vidrio viejo, lista para hacerse más grande con cualquier cosa. Pasaron los meses. Roman pasaba más tiempo en la carretera. Su camión desapareciendo en viajes largos. Yo llenaba mis días con trabajo, y mis noches con pláticas con mi papá. Hasta que llegó el otoño. Una tarde, mientras le acomodaba la cama a mi papá, el teléfono sonó. Era Roman. Su voz sonaba demasiado animada para ser el final de la jornada. Escucha, dijo, y oí el clic de un encendedor. ¿Y si compramos una casita de campo? Me quedé en shock. Él rió. Sí, una casa espaciosa, con puertas anchas para tu papá, y un jardín para que tú cabes en la tierra, mientras yo ando en la carretera. Miré a mi papá, que estaba en la esquina con su libro. ¿Qué opinas, papá?, pregunté, poniendo el altavoz. Él levantó la mirada. Por un momento, el cuarto se quedó en silencio. Sería lindo, dijo con calma, y salió al jardín, pensativo. Y así, la idea cobró vida sola. Pasamos semanas viendo opciones, hasta que encontramos la indicada. La casa tenía un baño cómodo y un patio donde los lirios de alguien, ya olvidados, volvían a florecer. La hipoteca nos asustaba, como un perro desconocido que se queda mirando en la puerta. Pero entre los viajes de Roman, mi salario y la pensión de mi papá, nos las arreglábamos. Nos mudamos en primavera, un domingo, cuando el sol doraba las paredes. Inhalé el aire húmedo y mi papá susurró. Es perfecto, hija, gracias. El brillo en sus ojos me hizo darme cuenta de que por momentos como ese, todo valía la pena. Los primeros meses en la nueva casa fueron un torbellino de cosas buenas, como el olor a pintura fresca. Yo arreglé los jardines, planté eneldo y perejil. Mi papá pasaba horas afuera, disfrutando el sol, ese que en el viejo departamento casi no entraba. La vida se acomodaba poco a poco, como un camino recién pavimentado. Pero la paz es algo frágil. Decidimos hacer una comida para estrenar la casa. Invitamos a amigos, conocidos y compañeros de trabajo. María y Vera llegaron tarde, con esas caras donde la arrogancia y la envidia se mezclaban como azúcar y sal mal revueltas. Las llevé a conocer la casa. María miraba todo con los ojos entrecerrados, analizando cada detalle. Se detuvo en el dormitorio y sonrió, torcida. Ya sabes, Poliña, su voz casi era un susurro. Esta habitación me quedaría perfecta. No me congelaría en invierno. No sabía si reírme o echarla de ahí. Hablaba tan tranquila, como si solo estuviera moviendo un mueble de lugar. ¿Por qué no mandas a tu papá a un asilo? Yo podría mudarme aquí. Sus palabras me pegaron como un viento helado, colándose por una ventana abierta. Me quedé paralizada, viéndola. Lo siento, dijo encogiéndose de hombros, como si realmente no entendiera mi reacción. Ya no eres la misma Poliña de antes, esa que sabía lo que realmente importaba. De nada te sirven todas estas comodidades. En un asilo él estaría mejor. Intenté responder, pero mi lengua se trabó. Ella avanzó hacia la habitación donde estaba mi papá. De repente, se acercó a su silla de ruedas. Agarró las manijas como si fuera a empujarlo. María, ¿qué haces?, grité, corriendo hacia ella. Pero mi papá se giró bruscamente, y le sujetó la mano con fuerza. No me toques. La voz de mi papá sonó firme, dura como el metal viejo. No esperaba eso. María se quedó congelada, su sonrisa falsa desapareció de su cara. Solo quería aire. Murmuró. Basta. Roman entró de golpe, su mirada oscura llena de furia. Mamá, ¿qué estás haciendo? Aléjate de él. Ella retrocedió, murmurando algo. No dije nada,
pero él la interrumpió. Váyanse, los dos. María se desplomó un poco, sorprendida. Vera la jaló de la manga y se fueron. Después de ese día, María y Vera desaparecieron de nuestras vidas, como si nunca hubieran estado ahí. Y yo, respiré más tranquila. La vida siguió su curso. Roman hacía cada vez más viajes. Quería pagar la deuda de la casa lo antes posible. Yo me dividía entre el trabajo en la oficina de impuestos y cuidar a mi papá. Había que prepararle todo, regar las plantas. 4 años pasaron volando, casi sin darme cuenta. Cuando Roman volvía, nos sentábamos los tres a la mesa. Y por un rato, parecíamos una familia normal. No perfecta, pero estable. Un hogar con calidez, con silencio, pero con paz. Mi papá estaba animado, escribía artículos. Y yo pensaba, así está bien, así es el equilibrio. Hasta que sonó esa llamada. Como un martillazo en un vaso. Estaba en la oficina, revisando informes. El teléfono vibró. Contesté. La voz al otro lado era fría, oficial, como un pasillo de hospital. ¿Polinia Klimova? Sí. Sentí mi corazón encogerse. Habla el oficial Andreev, su esposo, Roman Klimov. Tuvo un accidente. Lo siento mucho, no sobrevivió. Las palabras me retumbaban en los oídos, pero no las entendía. No recuerdo cómo terminó la llamada. Solo sé que el teléfono cayó sobre la mesa. Y algo dentro de mí se rompió. La semana siguiente pasó en una niebla. Papeles, firmas, arreglos para el funeral. Caras conocidas que decían palabras de consuelo, y luego desaparecían. Un día antes del funeral, tomé el teléfono y llamé a María. Quería que lo supiera por mí. Sí, gritó del otro lado. Su voz me tembló en el oído, pero me obligué a hablar. Roman, se fue. El silencio que siguió fue espeso, como aceite frío. Y luego, su voz cortante. Es tu culpa. Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Estás loca. ¿Cómo pudiste hacer esto? Roman trabajó como un burro para pagar esta casa, y tú la arruinaste. María se atragantó, pero antes de que pudiera decir algo, la interrumpí. Hazle un funeral de lujo, se lo debes. Pero ella solo soltó una risa amarga. No nos dio ni un centavo, todo se lo quedó ella. Luego, colgó. El pitido de la llamada terminada se quedó sonando en mi oído, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Y en mi cabeza, la misma pregunta golpeaba una y otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? El día del funeral, el cielo estaba gris y la lluvia caía sin parar, como si ya no quedaran lágrimas por derramar. Miré el ataúd sobre la tierra mojada y pensé, la vida es un chiste cruel, uno construye con tanto esfuerzo y con una sola tormenta. Todo se derrumba. Dentro de la iglesia, el murmullo de la gente sonaba como un enjambre de abejas en junio. Parecía que toda la ciudad había venido a despedirse de Roman. La gente pasaba, me decía palabras de consuelo. Yo solo apretaba mi abrigo con las manos, tratando de aferrarme a algo, cualquier cosa. Y entonces me di cuenta. No había rastro de María ni de Vera. No vinieron. Ni siquiera al funeral de su propio hijo. Ni de su hermano. Mi padre estaba en su silla de ruedas, tomó mi mano con fuerza. Es una gran pérdida, hija, pero somos familia. Nos vamos a mantener firmes. Su voz era tranquila, pero firme. Como un viejo roble que se dobla con el viento, pero no se rompe. Yo solo asentí. Tenía un nudo en la garganta. Cuando llegamos a casa, un dolor extraño me apretó el pecho. Las luces estaban encendidas. Pero recordé perfectamente que antes de irnos, había apagado todo. Papá, ¿dejaste la luz encendida? Pregunté, con el ceño fruncido. Él negó con la cabeza. No, no lo recuerdo. Bajamos del coche y, de pronto, vi algo. Una sombra moviéndose detrás de la cortina. Mi corazón se encogió. ¿Ladrones? ¿El mismo día del funeral? Ayudé a mi papá a bajar de la silla y mi mente iba a mil. ¿Llamo a la policía? Pero mientras más me acercaba a la puerta, más clara se volvía la figura. Hasta que la reconocí. Abrí la puerta de golpe y me quedé helada. Cajas. Muebles apilados. Y en medio de todo eso, María y Vera. Robándonos. El dolor en mi pecho se convirtió en rabia en un instante. ¿Qué están haciendo aquí? Mi grito las hizo voltear. María solo suspiró con fastidio y me miró con frialdad.
como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. María me sonrió como si fuera una vecina cualquiera, como si solo hubiera pasado a saludar. Esta casa es demasiado para ti, dijo con arrogancia. Vera asintió. El departamentito de papá me queda mejor, más acogedor. Sentí la rabia subir por mi garganta. Mi voz se volvió baja, ronca, casi animal. Lárguense. María frunció el ceño, como si yo estuviera exagerando. Por accidente pusimos un pie en esta casa, pero ahora es nuestra. Es nuestra propiedad, tenemos derecho. La furia me cegó. ¿Qué clase de familia son ustedes? No fueron al funeral. Pero aquí estaban, en primera fila, listas para adueñarse de todo. ¿Dónde andaban mientras lo enterrábamos? María ni siquiera me miró. Bueno, las cosas ya están claras. Mañana esperamos que tengas listas tus cosas. Esta casa nos pertenece. Di un paso adelante, saqué el teléfono y marqué. ¿Qué haces?, preguntó Vera, nerviosa. Estoy llamando a la policía, dije con frialdad. Intercambiaron miradas, no esperaban que me resistiera. Podemos hablar, intentó decir María. Pero la interrumpí. Tienen 10 minutos para largarse, o los policías vendrán a sacarlas. Esta casa es de Roman y mía. Ustedes aquí no son nadie. Mi voz sonó dura como el filo de un cuchillo viejo. Algo en mi mirada las hizo retroceder. Agarraron sus maletas y salieron. Pero antes de cruzar la puerta, María se giró y me lanzó una última advertencia. Esto no ha terminado, Poliña. Vas a escuchar de mis abogados. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de angustia. El dolor por la muerte de Roman no se apagaba, pero ahora tenía que lidiar con el miedo de que María y Vera regresaran con nuevas artimañas. Una semana después, el teléfono sonó. Un número desconocido. Inhalé hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. Bueno, buenas tardes, Klimova Poliña Lvovna. Una voz seca, de oficina. Mi corazón se detuvo. ¿María ya metió abogados? Apreté los dientes y respondí con cautela. Sí, soy yo. La voz al otro lado continuó con calma. Le llamo por asuntos relacionados con el testamento de su esposo. Me quedé helada. ¿Testamento? Roman nunca mencionó nada sobre eso. El hombre siguió hablando. Hace 5 meses nos contactó y dejó instrucciones para comunicarnos con usted, en caso de que él faltara. Cerré los ojos y asentí, aunque él no podía verme. De acuerdo. Me gustaría que nos reuniéramos mañana. Colgué el teléfono sintiendo un peso en el pecho. A la mañana siguiente, mi padre y yo fuimos a la oficina del abogado. Gennady Karpov nos recibió con una sonrisa cálida. Pero yo ya sabía que esa reunión iba a cambiar mi vida para siempre. El abogado Karpov lucía un poco cansado, como alguien acostumbrado a lidiar con los problemas de los demás. Gracias por venir, dijo, señalando las sillas. Se sentó, abrió una carpeta y comenzó a leer. Su esposo fue muy claro con sus deseos. Yo apenas podía respirar. Dejo la casa, el camión y sus ahorros a mi esposa, Poliña Klimova. Que cuide de Lev Gorbunov, a quien amaba como a un padre. Apreté la mano de mi papá. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Karpov sacó un sobre y me lo entregó. Mis manos temblaban mientras lo abría. Asterisco, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. Lo siento, me fui, asterisco. Asterisco Poliña, la vida es un camino peligroso, y siempre supe que podía pasar algo. Tú y Lev son lo mejor que me ha pasado. Mi mamá y Vera, ellas nunca fueron lo que deberían. No quiero asustarte, pero tenía que protegerte, asterisco. Asterisco cuiden el uno del otro. Siempre estaré cerca, asterisco. Con amor, Roman. Apreté la carta contra mi pecho, y lloré en silencio. Mi papá también sollozaba, poniendo su mano sobre mi hombro. Karpov esperó un momento antes de continuar. El camión estaba asegurado. En caso de accidente, la compañía de seguros pagará el monto total. Tragué saliva. ¿Y eso qué significa? Karpov sonrió levemente. La deuda de la casa está pagada, y aún sobra un poco de dinero. Salimos de la oficina y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo pesado se deshacía en mi pecho. Roman había pensado en todo. Al llegar a la casa, vi a alguien esperando junto a un auto. Mi corazón se sobresaltó. Era María. Pero no sentí miedo.
Metí la carta en mi bolsillo, y me acerqué. Ella y Vera me esperaban en el porche. Poliña, dijo María, con su tono calculado. Necesitamos hablar sobre la herencia. Respiré hondo, me enderecé y la miré a los ojos. No hay nada que discutir. Ella frunció el ceño. Roman me lo dejó todo. Me miró con seguridad, como si realmente creyera que éramos su familia. No como ellas. María abrió la boca, pero no la dejé hablar. Váyanse. Vera le susurró algo y me lanzó una mirada llena de rencor. Subieron al auto y se fueron. Pasé la siguiente semana entre trámites. El seguro cubrió la hipoteca y todavía quedó algo de dinero. Un día, mientras acomodaba las cosas de Roman, encontré un cuaderno viejo en una esquina. Las hojas estaban llenas de anotaciones escritas a mano, pensamientos sueltos, y entonces vi una nota que me tocó el alma. Creo que abriré una cuenta para los niños. Que tengan un mejor inicio de vida. El camino es peligroso. ¿Quién sabe con qué soñábamos de niños? La vida nos sorprendió. Sus palabras eran simples, pero tan sinceras, que tuve que leerlas varias veces. Oh, Roma, susurré, abrazando el cuaderno contra mi pecho. Hicimos tantos planes juntos. Esa noche me quedé dando vueltas en la cama. El sueño no llegaba. Sus notas seguían repitiéndose en mi mente, como un eco de un futuro que ya no sería. Cuando por fin me dormí, soñé con él. Estaba ahí, sonriendo, extendiendo la mano hacia mí. Todo está bien, bebé, dijo con esa voz suya, suave y tranquila. Todo va a mejorar. Desperté sintiéndome diferente. Algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ya no pesaba tanto. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba para ir al trabajo, un mareo me tomó por sorpresa. Apenas alcancé a llegar al baño. Pensé que era por el estrés, por los nervios, pero después de unos días, me di cuenta de que no era solo eso. Una idea cruzó mi mente, débil al principio, pero imposible de ignorar. Una semana después, estaba en la farmacia. Miré la caja de la prueba en mis manos temblorosas. La compré. Esperé 5 minutos. 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Cuando vi las 2 líneas azules, todo se mezcló en mi pecho. Alegría, miedo, tristeza, esperanza. Desde afuera, escuché la voz preocupada de mi papá. Hija, ¿qué pasó? Abrí la puerta y le mostré la prueba. Papá, estoy embarazada. Me abrazó, acariciándome el cabello con ternura. Todo va a estar bien, igual que cuando eras niña, susurró. Este niño no es el único regalo que dejó Roman. Las palabras de María me cayeron como un balde de agua fría. Por un momento, el miedo quiso colarse en mi pecho, pero respiré hondo y me aferré a algo sólido. Ella no tenía poder sobre mí. Tienes razón, dije, secándome las lágrimas. Es un regalo. Mi papá sonrió y me abrazó. Así se habla, hija. Ahora vamos a comer, que ya somos 2. Intentaba hacerme reír, pero también me recordaba algo importante. Tenía que ser fuerte. Por mí y por mi bebé. Papá siempre sabía qué decir. Siempre estaba ahí para apoyarme. Nos acostumbramos a esperar al tercero de nuestra pequeña familia. Un día soleado, mientras estaba en el jardín cuidando los tomates, escuché el ruido de un auto. Miré hacia arriba y vi el coche de María estacionarse. ¿Qué más querían ahora? Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia el porche, sujetando mi vientre por instinto. María y Vera estaban ahí, con esa misma actitud de siempre, seguras de sí mismas, pero algo confundidas. Poliña. Empezó María, pero esta vez sin su tono afilado de costumbre. Me quedé en silencio. Esperé. Fue Vera quien habló, evitando mirarme a los ojos. Hemos tenido problemas, y pensamos que podríamos vivir en el departamento de papá un tiempo. Solo mientras nos acomodamos. Me quedé mirándolas, sin saber si reírme o enojarme. Después de todo lo que hicieron, ¿ahora venían a pedirme ayuda? No, respondí con calma. Imposible. La cara de María cambió. Se cruzó de brazos y su mirada bajó a mi vientre. Así que ya estás embarazada. Sonrió con burla. Qué rápido te olvidaste de Roman. Aún no se enfría en la tumba y tú ya. Sentí un nudo en la garganta, pero no me iba a rebajar a su nivel. Podía decir lo que quisiera. Podría decirle a todos que el niño no es suyo. María sonrió.
tranquila y misteriosa, esperando ver mi reacción. Pero no le di el gusto. No es tu problema, le dije firme. Váyanse. María frunció el ceño, pero no insistió. Vera la tomó del brazo y se dirigieron al auto. Las vi alejarse, el polvo asentándose tras ellas. Y sentí paz. Había defendido lo mío. Seguí siendo yo misma. Roman estaría orgulloso.